del área de Galilea. El área de Galilea es donde Jesús ha estado por poco más de un par de años con sus discípulos haciendo su ministerio público, específicamente la ciudad de Capernaum, en la orilla oeste del mar de Galilea. Ha estado ahí con sus discípulos, ha estado enseñando a las multitudes, ha estado sanando enfermos, ha estado expulsando demonios, ha estado haciendo cosas increíbles, señales, prodigios, enseñanzas, cosas fantásticas. Ahora Jesús ha salido de Galilea con sus discípulos y está dirigiéndose hacia el sur. En última instancia va a llegar a la ciudad de Jerusalén. De hecho, a partir de este momento y el resto del Evangelio, el lugar geográfico donde suceden los eventos que narra a partir de este punto el Evangelio de Marcos es la ciudad de Jerusalén en la región de Judea. Entonces Jesús ha salido de Capernaum en el norte y está bajando, pasando hacia el lado este del río Jordán, hacia el sur. Al final del capítulo 10 va a cruzar otra vez hacia el oeste del río Jordán y bajar hacia la ciudad de Jerusalén. Entonces Jesús se encuentra actualmente en esta travesía con sus discípulos. En estos momentos está cerca un área que se conocía como Perea, que era adjudicada más o menos a los territorios de Judea. Y entonces Jesús estaba allí, y mientras Jesús se dirige hacia Jerusalén, con el propósito, tú y yo sabemos que el propósito por el cual Jesús va a Jerusalén es porque va a morir en una cruz y va a resucitar al tercer día. Ha sido clarísimo Jesús con sus discípulos al decirle que ese es el propósito por el cual iba a Jerusalén. Es importante que Jesús le dijera a sus discípulos esto porque ellos tenían la idea de que Jesús como Mesías iba a reinar en Jerusalén y no, iba a morir en Jerusalén primero. Entonces, se dirige con este propósito y no es difícil observar la oposición que desde ya hay en esta travesía. Jesús ha llegado a esta ciudad o a esta región de Perea al lado este del río Jordán y se ha encontrado con unos fariseos, los líderes religiosos de la nación de Israel, que le han dicho a Jesús, bueno, en otras palabras, ¿quién te crees? ¿No? Le han hecho una pregunta en los versículos anteriores y nosotros lo estudiábamos la semana pasada con respecto al divorcio. ¿Qué piensas, Jesús, acerca de la ley del divorcio? ¿Es lícito, no es lícito? ¿Se puede o no se puede? La cosa es que ellos no estaban ahí para aprender. Ellos no estaban ahí para escuchar, a ver qué Jesús tenía que decir. No, ellos estaban ahí porque habían rechazado a Jesús en su corazón y lo único que estaban haciendo es que estaban pescando. Estaban buscando una oportunidad para hacer evidente su rechazo de Jesús, para justificar su rechazo de Jesús como Mesías. Estaban tratando de desacreditar a Jesús. Estaban tratando de hacerle pisar el palito, de caer en una controversia, porque estaban celosos de la popularidad que Jesús tenía, que ellos no. Entonces, en los versículos anteriores a estos que hemos leído esta mañana, vemos este rechazo, este conflicto. Este rechazo solo va a ir en aumento mientras Jesús descienda hacia Jerusalén. Entonces, se encuentra en este lugar donde el versículo 13 dice que le han presentado niños para que los tocase. Bueno, esta era una costumbre en los días de Jesús. Hay una recolección de la tradición oral de los judíos que se llama el Talmud, y allí se les anima a los hombres y mujeres, a los padres y madres de familia judíos, a traer a sus hijos al rabí local, a traer a sus hijos al rabino de su ciudad, de su sinagoga. ¿Por qué? Porque querían pedirle que él pueda orar por sus hijos, que él pueda bendecir a sus hijos, que él pueda interceder delante de Dios por sus hijos, orar por su futuro, orar por su potencial. Entonces, esto era algo común en esos días. Sin embargo, los rabinos más prominentes o más, vamos a decir, importantes en los ojos de la sociedad, no hacían este tipo de cosas, no recibían a niños. En esos días los niños pues eran considerados como una propiedad y nada más, y no era muy común para rabinos estimados por la sociedad hacer ese tipo de cosas. Entonces, la gente viene aquí en esta región donde se encuentra Jesús y trae a sus hijos a Jesús. Ahora, con el propósito de que Él ore por sus hijos. Y sus discípulos están ahí. Dice que reprendieron a la gente que trajo a sus hijos a Jesús. Dice en el versículo 13, dice, los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y la palabra reprender es una palabra dura originalmente. Es dar una fuerte reprensión. Es decir,
estaban diciéndoles a estos padres, oye, ¿qué tú piensas que Jesús tiene tiempo para tratar con tu mocoso? Fuera, sácalo de acá. Entonces, el maestro tiene cosas más importantes que hacer, por favor, sácame. No, Sea como sea que ellos hayan reprendido a los padres de familia que han traído a sus hijos a Jesús, esa actitud indignó a Jesús. En el versículo próximo, en el versículo 14, Jesús dice, el texto nos dice que Jesús se indigna al ver esto. No se indignó con los padres por traer a sus hijos a Él. Se indigna con los discípulos por no permitir que ellos lleguen. Eso nos enseña un par de cosas. Nos enseña que Jesús tiene tiempo para nosotros. Nos enseña que Jesús tiene tiempo para aquellas cosas que nos preocupan. Tú sabes, aquellos padres de familia podrán darme la razón esta mañana al decir que los hijos representan una fuente constante de preocupación, ansiedad y estrés para los padres. Una fuente constante, parece una fuente inagotable, es un recurso inagotable. Y entonces, estos padres, la razón por la que traían a sus hijos a Jesús, la razón por la que llevaban a sus hijos a los rabinos, es porque ellos querían lo mejor para sus hijos. Y lo mismo es cierto el día de hoy. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? El problema es que muchas veces no sabemos qué cosa es eso. Muchas veces no sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos. Y hacemos lo mejor con los recursos que tenemos. Pero una de las cosas que vemos en el texto es que Jesús estaba interesado en que los niños vinieran a Él. Jesús entiende el corazón de un padre. Jesús entiende la preocupación que un padre tiene por sus hijos. Jesús entiende aquello que te preocupa. Y no solamente tus hijos, pero cualquier cosa que arresta tu corazón y que preocupa tu mente. Jesús dice, no, dejen que los niños vengan a mí. Y tú podrías escuchar de repente esta mañana la palabra del Señor diciendo, deja que aquello que distrae tu corazón, que aquello que trae ansiedad, estrés y preocupación desmedida a tu vida, deja que eso llegue a su presencia. Trae aquello que te preocupa a Él. De hecho, Pedro lo diría en palabras muy claras. En su epístola primera de Pedro, en el capítulo 5, Pedro dice, debemos traer toda nuestra ansiedad a Él, porque Él se preocupa por nosotros. Entonces, hablando acerca de estos niños, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí. Y esta es probablemente una de las aplicaciones más directas, más prácticas, más simples que hay en este texto. Es, tú y yo somos llamados a ser compañeros con Dios en esta obra de hacer de nuestros hijos discípulos de Jesús. Una de las cosas que somos llamados a hacer como padres, quizá una de las primordiales tareas y la razón por la que Dios permite que tengamos hijos, es porque en última instancia Dios desea utilizarnos a nosotros como padres en esta tarea de discipular a nuestros hijos, de hacer de ellos discípulos de Jesús. Dejad, dijo Jesús, que los niños vengan a mí y no se lo impidas. Date cuenta que en esa frase, en esta oración hay un aspecto afirmativo y un aspecto negativo. Dice, deja que los niños vengan a mí, esa es la parte afirmativa. Trae a tus hijos a Jesús. Trae a tus hijos a Jesús lo más temprano que puedas. Trae a tus hijos a Jesús mientras más temprano mejor. Instruye al niño en su camino, dice el libro de Proverbios, y cuando sea viejo no se apartará de él. Como padres no debemos fallar en reconocer el grado de influencia que Dios nos permite tener sobre nuestros hijos, especialmente a las madres. Hay personas el día de hoy en nuestra cultura en donde el ser madre y solo eso es como visto con malos ojos ante la cultura el día de hoy. Pero lo cierto es que esta es probablemente una de las tareas más importantes que Dios le puede encargar al ser humano. Es usar la influencia que uno tiene para hacer de otra persona un discípulo de Jesús.
No se ve esto en ninguna otra esfera más tangiblemente que en la casa. Ese es el aspecto positivo, es traer a tus hijos a Jesús, pero el aspecto negativo es no se lo impidas. No se lo impidas. No solamente es desear, querer traer a tus hijos a Jesús, pero la otra cosa es no impedírselo. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es que un padre puede impedirle a sus hijos que lleguen a Jesús? Jesús está diciendo claramente a los padres, de repente a ti esta mañana, no impidas que tus hijos vengan a mí. No solamente tráelos, sino no impidas que vengan. ¿Cómo podemos impedir que nuestros hijos vengan a Jesús? Y se me ocurren varias cosas. Por ejemplo, nuestro mal ejemplo. Una de las razones por las que los hijos muchas veces se rebelan y no quieren saber nada de Dios o la iglesia es por el mal ejemplo de los padres. Otra razón puede ser por nuestra hipocresía, porque somos de una forma en la iglesia, pero somos de otra en la casa. Somos hermanito, gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, pero en la casa somos puros gritos y insultos. Es nuestra hipocresía. Es nuestro pecado. Es nuestra falta de humildad. Es que no sabemos pedir perdón. Es que no sabemos reconocer nuestros errores. ¿Sabes? Jesús nos está diciendo, no impidas que tus hijos vengan a mí. Tráelos a mí, ¿sí? ¿Cómo los traemos a Jesús? Obviamente con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestra influencia. Haciendo lo mejor que podemos, lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es tener una relación íntima con Jesucristo. Lo mejor que puedes hacer por ellos. Lejos de darles una educación, un techo o comida, lo cual es nuestra responsabilidad. Pero lo mejor que podemos hacer por ellos es tener una relación íntima con Jesús y traerles a Él. Animarles, amarlos, orar por ellos. Deja que tus hijos vengan a Él. No se lo impidas, dice. No se lo impidas. Jesús continúa y ahora utiliza a los niños como una analogía para enseñarles una lección a sus discípulos. A continuación Jesús dice en el versículo 14, al final del versículo, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces Jesús está diciendo, si pretendes recibir el reino de Dios, ser parte del reino de Dios, tienes que ser como un niño. Y tú dices, o sea, voy a hacer pataletas cuando no me cae, voy a tirarme al piso cuando no quiero algo, ¿no? Voy a llorar como loco porque se cayó mi juguete. No creo que lo que Jesús está diciendo es que deberíamos ser inmaduros e infantiles. ¿Ok? Creo que eso no es lo que Jesús está diciendo. Creo que lo que Jesús está diciendo es que hay ciertas cualidades en los niños que nosotros deberíamos luchar para retener si vamos a ser seguidores de Jesús. ¿Cómo qué? Bueno, hay una pureza, hay una confianza, hay una inocencia particular de esa edad, de niños pequeños. La palabra que utiliza Marcos para describir a estos niños es literalmente niños pequeños. No son bebés de pecho, pero tampoco son niños puber o preadolescentes. Son niños pequeños, entre los 2, 3, 4, 5, 6 años de edad. Son niños pequeños y en esa edad hay una inocencia, hay una pureza, hay una... ¿no? Y entonces eso, Jesús está diciendo, si vamos a ser seguidores de Jesús, necesitamos ser como niños, imitar a los niños. Me encanta, hay un libro que se llama El estilo de Jesús, probablemente has escuchado de él. Es un autor el autor se llama Gail Erwin, es un pastor de Calvary Chapel en los Estados Unidos. Y él escribe este libro y una de las cosas que dice El estilo de Jesús, que dice Gail Erwin en su libro, es que los niños, hay ciertas cualidades en los niños como...
no saben engañar, por ejemplo, es lo que dice Gale en su libro, ¿no? No saben engañar bien. No quiere decir que no lo intentan, pero no saben hacerlo bien, ¿no? Es que ¿no? quieren esconder algo que están tratando de escabullir, ¿no? Y el objeto que están tratando de escabullir es más grande que ellos, pero piensa que no los ves, ¿no? No saben engañar bien, ¿no? Eso es algo que aprendemos con el tiempo. Otra de las cosas que dice Gale es que los niños, por ejemplo, no son intimidantes. Tú no ves a un niño y dices, ay, me voy a cruzar la calle, ¿no? Te vas para la otra pista, para la otra vereda, perdón. ¿No? Bueno, de repente con algunos, ¿no? Pero no, típicamente no estás intimidado por un niño, no tenemos esta actitud de que si me miras mal te pego, ¿no? O sea, eso significa en esencia, lo que Jesús está tratando de decir es que si vamos a ser seguidores de Jesucristo, hay ciertas cosas que el mundo me ha enseñado que yo debo desaprender, ¿entiendes? Hay cosas que debo desaprender, cosas que, formas, maneras, pensamientos, actitudes, decisiones, que si voy a seguir a Jesús necesito sacar de mi vida. Imitar estas cualidades de niño. Esta confianza increíble. Cuando a un niño tú le hablas del cielo, en esta edad tan tierna, típicamente, ¿no te salen con cosas como, o sea, por favor, ¿quieres que crea en eso? No, te dicen cosas como, ¿y voy a poder bañarme en el cielo? O sea, para ellos hay una confianza, hay una credulidad que creo que es parte de lo que Jesús está implicando aquí. Necesitamos ser como niños en tanto que debemos imitar estas cualidades que el mundo trata tan agresivamente de quitarnos. Necesito desaprender algunas actitudes, algunas formas que mi paso por este mundo me ha enseñado. De los tales es el reino de Dios, dice Jesús. De ellos es el reino de Dios. Y de gente como ellos es el reino de Dios. Creo que en esta pequeña frase hay una verdad muy importante. Hay quizá una respuesta muy simple a una pregunta muy complicada, ¿no? Y es qué pasa con los niños que mueren antes de tener la oportunidad de tomar una decisión de ser seguidores de Jesús. Yo creo que hay espacio para asumir o pensar que hay una edad de responsabilidad. Porque Jesús está diciendo que de ellos, estos niños pequeños, es el reino de Dios. Ahora, un niño pequeño no tiene la facultad o la madurez para tomar la decisión que una persona adulta y madura tomaría, ¿no? De seguir a Jesús, me refiero. Entonces, parece que hay una edad en la que Jesús dice, de ellos es el reino de Dios. Y para mí es algo que nos da mucho consuelo, porque en un lugar como este, en una audiencia como esta, de repente hay personas que han perdido bebés, han perdido niños, de repente un embarazo, de repente un accidente, no lo sé, pero ¿sabes? Creo que nos espera un reencuentro muy dulce en el cielo con aquellas personas aquellos niños o bebés que se han ido antes de que tengamos la oportunidad de conocer. Y otra de las cosas que este texto dice, para mí, que quiero compartir es que Dios se preocupa más que tú por tus hijos. Dios se preocupa por tus hijos más que tú. Él se preocupa por ellos. Y Él dice que los tomaba en sus brazos y los bendecía. Dios quiere bendecir a tus hijos. Él se preocupa por ellos. Debemos cuidar fielmente de nuestros hijos, pero tenemos que recordar que ellos están en sus manos. Entonces, al salir, el versículo 17, para seguir su camino era hacia Jerusalén, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este es un pasaje
que probablemente es familiar para muchos de ustedes. Es el pasaje que en tu Biblia hay un título, de repente dice el joven rico. El joven rico. Este es el pasaje del joven rico. Marcos nos dice que tenía muchas posesiones. Mateo nos dice que era joven. Lucas nos dice que era un principal. Entonces, poniendo las piezas juntas, entendemos que este era un hombre joven que tenía muchas riquezas y que tenía alguna autoridad, probablemente religiosa o civil. No sabemos principal de qué era, pero tenía un cargo de influencia y autoridad. Algunos piensan de repente en el gobierno de la ciudad, de repente en la sinagoga de la ciudad, o de repente en el concilio general de los judíos que era el Sanedrín. Probablemente. Entonces, este era un hombre joven, o sea, era un hombre que tenía todo lo que nuestra cultura el día de hoy adora. Tenía juventud, tenía dinero y tenía influencia. Son cosas que el mundo adora y cosas que el mundo te dice que si no tienes no eres nadie. Ese hombre lo tenía. Tenía eso que nuestra cultura adora el día de hoy. Pero va donde Jesús y se postra delante de él y dice: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para ganarme el cielo, básicamente? ¿Qué puedo hacer para ganarme la salvación? Ahora, Jesús le va a responder, pero en esencia tenemos que entender que este joven ha cometido dos errores. Hay dos errores garrafales en su pregunta. Número uno, le dice a Jesús: Maestro bueno. Maestro bueno. ¿Por qué ese es un error? Porque Jesús le va a decir en el próximo versículo, espera, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios, dice. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús en el versículo 18? Está diciendo una de dos cosas. Está diciendo, o yo no soy bueno, o yo soy Dios. Está diciendo o A o B. O no soy bueno y no deberías llamarme bueno, o tienes que pensar un poquito más acerca de por qué me estás llamando bueno, porque soy Dios. Entonces, ¿cuál crees que es? ¿A o B? No creo que sea A, ¿no? Entonces, el primer problema es que este hombre estaba diciéndole a Jesús: eres un maestro bueno, eres un buen maestro. O sea, el problema es que estaba poniendo a Jesús en la misma categoría, en el mismo saco que cualquier otro rabino excepcional que haya pasado por su tierra. Está poniendo a Jesús en el mismo nivel que otras personas. Jesús no estaba en ese nivel. Entonces Jesús le dice: espera, ¿por qué me llamas bueno? Quiero que pienses un poco. Y es que la pregunta de este joven era acerca de la salvación. ¿Qué puedo hacer para ganarme la salvación? Y ya que ese es el tono de la pregunta, Jesús comienza a darle parte de la respuesta, haciéndole pensar en la identidad de Jesús. ¿Ok? ¿Quieres saber acerca de la salvación? Empieza por entender quién soy. La salvación empieza por entender la identidad de Jesucristo. Él no es solo un buen maestro, no es solo un profeta, no es solo un filántropo, no es solo una persona con lindas enseñanzas. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios todopoderoso, Dios hecho carne, el Verbo hecho hombre. La salvación empieza por entender quién es Jesús. Entonces está comenzando a darle una pista a este joven. El segundo error de este hombre al preguntarle acerca de la salvación es que él asumía que uno puede trabajar para recibir la salvación. Él asumía que él podía hacer algo para hacerse merecedero de la vida eterna. ¿Qué puedo hacer?, decía, para heredar la vida eterna. Ese era un problema, porque el resto de la Biblia nos enseña que de hecho la salvación no se puede ganar por obras. No importa cuán bueno seas. Jesús le va a mostrar en los próximos versículos, y a nosotros espero también, que cuando seguimos el camino de la justicia personal, de la autosuficiencia, con respecto a la salvación, siempre hay un problema. Siempre hay una falla, siempre hay un error, siempre hay un pecado. Entonces Jesús va a acompañar a este joven en esta línea de pensamiento y va a llevar a la conclusión inevitable de su afirmación.
yo puedo ganarme la vida eterna, ¿qué puedo hacer? Y Jesús va a acompañar a Jesús a través de esta línea de pensamiento para mostrarle que no se puede. Entonces le dice, versículo 19, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. Y Jesús cita 6 mandamientos. Curiosamente son los 6 últimos mandamientos. Los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. La tabla número 1 y la tabla número 2. La tabla número 1 de la ley son los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación vertical con Dios. Los últimos 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación horizontal con el resto de los seres humanos. Jesús curiosamente cita esta segunda tabla. Cita acerca de su relación para con las personas. Cuando le preguntaron a Jesús en qué se resumía la ley, Jesús dijo en 2 cosas. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a los demás como a ti mismo. Jesús está salteándose la primera parte porque ahí se encontraba el problema. Entonces, ok, has cumplido con esto, has cumplido con la segunda tabla de la ley. Y la respuesta del joven es increíble. Le dice, entonces respondiendo en el 20 dice, maestro, todo esto lo guardaba desde mi juventud. Entonces sí, o sea, he guardado la ley, la conozco, sí, es más, desde que tengo uso de razón. ¿No? Entonces, él está diciendo, yo he hecho todo esto. Ahora, tú y yo podemos decir, es cierto que, no es que estaba mintiendo un poco este hombre, o sea, que ha guardado todas esas cosas. No. Porque este hombre, yo creo, estaba siendo 100% honesto acerca de lo que él pensaba que había hecho. Él pensaba que había guardado la ley, porque él pensaba que la ley se trataba de las cosas que haces y no haces. Jesús nos va a mostrar más adelante, y el resto de la Biblia nos enseña, que la ley no se trata de las cosas que haces y no haces, se trata de tu corazón. Jesús nos va a enseñar y les va a enseñar a sus discípulos que uno puede estar lleno de adulterio en su corazón y jamás cometer el acto de adulterio. Jesús le va a enseñar a sus discípulos que uno puede estar lleno de homicidio en su mente y jamás matar a nadie. Porque el tema es un tema del corazón. Y Dios ve más allá de lo que el hombre puede ver. Él ve nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Eso es importante para Él. Pero este joven no lo veía así. Él decía, bueno, se trata de las cosas que hago y no hago, y francamente lo estoy haciendo bastante bien. Entonces, sí, claro, yo he hecho todo esto y es curioso, ¿no? Porque así como este joven, hay personas que piensan que ser cristiano es tener una lista de cosas que puedes y no puedes hacer. Hay algunas personas que piensan que están bien con Dios porque no hacen ciertas cosas. Y les preguntas, ¿tú eres cristiano? Sí, yo no tomo, no fumo, no salgo con chicas malas, yo no voy a discotecas, hay personas que piensan que eso es ser cristiano. Y personas piensan, las personas que tienen este pensamiento, que tienen la idea de que ser cristiano es una lista de cosas que no puedes hacer, generan típicamente un sentido de autosuficiencia, como este hombre tenía. Porque bueno, yo estoy bastante bien, y estoy cumpliendo bastante bien con lo que pienso que es la ley de Dios. Jesús le va a mostrar lo ciego y lo equivocado que estaba. Entonces le dice Jesús en el versículo 21, mirándole, dice Marcos, le amó y le dijo, una cosa te falta. Ok, entonces Marcos es el único que nos da ese detalle. ¿Qué detalle? Que cuando lo miró con amor. De los 3 evangelios que nos cuentan esta historia, Marcos es el único que nos da ese detalle. ¿Por qué? Porque Pedro estaba ahí. Pedro es el que le da la información a Marcos para que la escriba, y Pedro era un testigo ocular de esta historia. Pedro entonces reconoce algo en la mirada de Jesús que probablemente en ese momento no sabía qué era. De repente, en algún momento en el futuro, después de este evento, Pedro cae en cuenta de que la mirada que le dio Jesús a ese joven, que probablemente en ese momento lo desconcertó, era quizá la misma mirada que Jesús le había dado a él. Una madrugada en la que él estaba, bueno, de hecho, obstinado en rechazar a Jesús.
diciéndole, no conozco a ese hombre, no conozco a Jesús, yo no soy uno de sus seguidores. Y esa tercera vez que lo niega antes de que cante el gallo 3 veces. Y dice el texto que cuando Pedro niega la tercera vez a Jesús, estaba tan cerca, pero a la vez lejos de Jesús, como para poder hacer contacto visual con él. Y el Evangelio nos dice que Jesús y Pedro se miraron en ese momento en donde Pedro lo niega la tercera vez y canta el gallo, y Pedro voltea y pone sus ojos en Jesús, y sus ojos estaban en él. Y probablemente Pedro en ese momento se dio cuenta, o quizá más adelante, de cuál era esa mirada que Jesús le había dado al joven anteriormente. Era la misma mirada que él me dio a mí. Una mirada de amor. Yo lo acababa de negar 3 veces y me lo había dicho. Y cuando lo miré, lo único que encontré en sus ojos fue amor. Y creo que esa es la razón por la que Pedro lloró, dice, amargamente en ese momento. No creo que Pedro lloró porque Jesús lo estaba mirando con decepción. No creo que Jesús lloró porque que Pedro lloró porque Jesús lo estaba mirando con ojos de ira, de molestia. Creo que Pedro lloró porque Jesús, en el peor momento de Pedro, Jesús lo miró con amor. Y hay algo que necesitamos recordar y quiero compartirte, y es que Jesús te ama. Jesús te mira con amor. A veces pensamos que si hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos, nos va a amar más. Y mientras que es un pensamiento noble y queremos hacer lo que Dios agrada, no podemos concluir que Dios nos ama más porque hacemos o dejamos de hacer algo. Date cuenta que amó a ese joven, aun cuando él, dice la historia, se va a apartar, afligido, decepcionado, se va a ir. Dice que Jesús lo amó. Jesús también amó a Pedro en su peor momento, y Jesús te ama a ti en tu peor momento. Jesús te ve a ti en tu lucha, Jesús te ve a ti en tu derrota, Jesús te ve a ti en tu pecado, Jesús te ve a ti en tu peor día, en tu peor semana, en tu peor año, y te mira con amor. Te mira con amor. Y Jesús le dice, te falta algo, le dice, una cosa te falta, lo cual es impresionante. Es impresionante que Jesús le diga a este hombre, te falta una sola cosa. O sea, si Jesús nos viera a nosotros y nos dijera, bueno, te faltan unas 28.485 cosas. Eso es lo que me diría a mí. Pero a este hombre le dice, te falta una sola cosa. ¿Qué cosa es? Jesús le dice, vende todo lo que quieres, todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme tomando tu cruz. Le dice 2 cosas, básicamente. En este mandato, Jesús le da parte A y parte B. Parte A es, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Parte B es, ven y sígueme tomando tu cruz. La primera parte del mandato es específica para ese hombre, en ese día, en esa circunstancia. La parte B del mandato es general para cualquiera que quiere seguir a Jesús. Es importante entender esta distinción, porque hay algunas personas que dicen, entonces la única forma de ser un verdadero seguidor de Jesús es si vivimos en votos de pobreza y vendemos todo lo que tenemos y se lo damos a los pobres, y esa es la única forma de ser un seguidor de Jesús. No, porque Jesús les va a explicar a sus discípulos que el problema no era la riqueza, el problema era que él confiaba en su riqueza. El problema no es que tenía dinero, el problema es que el dinero lo tenía él. Entonces Jesús le va a mostrar a este joven, le va a dar una receta. Él es el doctor, él ha hecho un análisis de su situación, de su corazón, y le va a dar una receta para la solución. Ahora, la receta es diferente y particular para cada uno de nosotros. O sea, imagínate que una persona con un resfriado va al doctor y recibe una receta, y que la siguiente persona que va a la consulta tiene una pierna rota, y el doctor le da la misma receta al que le dio el que tenía el resfriado. O sea, no serviría, si tú tienes la pierna rota, no te sirve de nada que te dé una receta contra el resfriado. Entonces, la receta que Jesús le da a este joven rico es particular para él, en la primera parte de su mandato.
Pero luego le dice, ven y sígueme y toma tu cruz. Esa parte sí es general para todos nosotros. Porque seguir a Jesús implica tomar tu cruz. Tomar tu cruz era dirigirte hacia ese lugar de muerte, de sacrificio, es morir a ti mismo. Jesús ha explicado esto anteriormente a sus discípulos, pero ahora se lo dice esta persona. Toma tu cruz y sígueme. Algo que quiero que sepas en este texto es que, y te des cuenta, que Jesús sabe exactamente cuál era el problema de este hombre. Lo que quiere decir que Jesús sabe exactamente cuál es tu problema. Jesús sabe exactamente cuál es tu debilidad o debilidades. ¿Cuál es tu pecado? Jesús sabe exactamente qué es aquello que no te permite dar pasos de fe. Jesús sabe exactamente qué es aquello que te impide hacer su voluntad. Él lo sabe. Y no solo lo sabe, sino que la respuesta es, deshazte de eso y sígueme. La respuesta es, deshazte de aquello que te impide seguirme y luego sígueme. En el caso del joven, eran sus riquezas. En nuestro caso, en tu caso, en el caso de otra persona, quizás era otra cosa. Hay muchas cosas que pueden tomar el lugar de Dios en nuestro corazón. El problema es que solo hay un lugar para Dios en nuestro corazón, es el primer lugar. Y cuando ponemos cualquier otra cosa, ya sea un trabajo, una relación dañina, un hábito, lo que sea, cuando ponemos cualquier cosa en ese lugar, bueno, Dios deja de ser nuestro Señor. Entonces, hay solo un lugar para Él, es el lugar número 1. Jesús sabe lo que atrapa nuestro corazón y quiere librarnos de eso. ¿Te das cuenta que Jesús lo miró con amor, no con repugnancia? Lo miró con amor, no con decepción. Lo miró con amor. Y tú dices en este momento que sabes que Dios está haciendo una obra de convencimiento en tu corazón para decirte, sí, sabes que eso que dije, eso que hice, ese hábito, esa cosa que estoy haciendo, eso que cuando nadie me ve, si Dios está mostrando eso, porque quiere trabajar en ti, no porque te ve y dice me das asco, no, te ve y dice te amo. Por eso quiero que te deshagas de esto y me sigas. Este joven entendió la palabra de Jesús y es mi convicción, porque mira el versículo 22, dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste, ¿te diste cuenta? No se fue molesto. No le dijo, Jesús, ¿cómo es posible? ¿Cómo piensas pedirme que yo me deshaga de todas mis cosas? No sabe lo que me ha costado. Jesús, este joven entendió lo que Jesús le estaba diciendo, pero no estaba dispuesto a obedecer. Y aquí es donde se da cuenta, probablemente él, y Jesús nos muestra a nosotros que la salvación no es por obras. Él piensa, sí, tú estás muy bien, yo estoy muy bien. Pero Jesús le enseña y le dice, no, porque hay algo que tiene el lugar de Dios en tu vida, y no soy yo. Y no estás dispuesto a desentronarlo. Se fue triste, se fue afligido, porque había entendido, pero no estaba dispuesto a tomar la decisión. Este probablemente para mí es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque es la única vez en toda la Biblia, es la única vez en todo el Evangelio, que una persona rechaza una invitación personal de Jesús. Y probablemente por toda la eternidad. El texto no nos dice que alguna vez este joven rico se convirtió a Jesús. No nos lo dice. Puede ser, pero puede que no. Este joven se fue y le dijo a Jesús, ahora no. Y hay personas que ven y escuchan en un mensaje como este y dicen, sí, Dios me está llamando, pero ahora no. Esto está bien para ti, y yo sí como que lo entiendo, pero ahora no. ¿Sabes cuál es el problema con decir ahora no? Que no sabes si va a haber un después. Sí. Cuando tú dices ahora no, estás poniendo mucho en juego.
Número uno, porque no sabes si va a haber un después. Y número dos, porque no sabes si es que cuando venga ese después vas a querer decir que sí. Entonces, estaba afligido. Tenía muchas posesiones y aún así estaba afligido. Curioso, ¿no? La verdadera felicidad no se encuentra en ganar el mundo, pero en hacer la voluntad de Dios. El dinero era su Dios. Sus posesiones eran su Dios. Era rico ante los ojos de la gente, pero era pobre ante los ojos de Dios. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo en el versículo 23 a sus discípulos: cuán difícil es que una persona rica entre en el reino de Dios. Es difícil. Y los discípulos se asombraron. Y Jesús les responde y les dice otra vez: es difícil que una persona rica, una persona que confía, y ahí está en el versículo 24 la clave, la persona que confía en las riquezas, es difícil para esa persona entrar en el reino de Dios. 25 dice: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ahora hay algunas personas que explican este versículo y dicen: no, pero es que en esos días había una puerta en Jerusalén que se llamaba la puerta de la aguja, y que se cerraron de noche todas las puertas, excepto esa puerta, y pasaba a través. El camello era difícil, pero podía pasar, tenía que entrar así como que agachado, y tenía que quitar todas las cargas que tenía, pero podía entrar, era difícil, pero lo podía hacer. El problema es que hasta el día de hoy no hay ni una evidencia de que jamás existió en Jerusalén una puerta llamada la puerta de la aguja. No hay rastros de esa puerta. Jesús estaba diciendo, estaba tomando un ejemplo tan casi gracioso para hablar de algo muy real. Y está diciendo: es más fácil pasar un camello por el hueco de una aguja que una persona que ha puesto a otra cosa en el lugar de Dios en su vida. Recibir la salvación. Es difícil. Entonces los discípulos decían: wow, pero ¿cómo va a ser? En el versículo 26, ¿cómo entonces alguien va a poder ser salvo? Si los ricos no pueden ser salvos, ¿por qué estaban tan asombrados? Estaban tan asombrados porque ellos eran hombres judíos y tenían una teología judía. Y para ellos la prosperidad era una señal de la bendición de Dios. Entonces piensa: wow, si ellos, a quienes Dios ha bendecido tanto, no pueden entrar en el reino de Dios, ¿cómo nosotros? ¿No? Entonces Jesús responde y les dice: no, esto es imposible para los hombres, pero esto es posible para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Tú no puedes hacerte salvo, pero Dios sí puede salvarte. Tú no puedes ganarte la salvación, no puedes comprar la salvación, porque este es un regalo. Pero para disfrutarla y recibirla, tienes que aceptarla, ¿no? Pedro, ya era hora que Pedro diga algo. En el versículo 28 dice: Pedro comenzó a decirle: y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro todavía estaba pensando en la conversación que Jesús ha tenido con el hombre rico. Y Pedro dice: ok, Jesús le dijo que dejara todo y lo siguiera, y nosotros hemos hecho eso. ¿Qué hay de nosotros? Y Jesús le responde: mira, básicamente del versículo 29 al versículo 31 les dice: no te vas a quedar sin recompensa. No hay nada que tú sacrifiques por mi causa y por el Evangelio que se va a quedar sin recompensa. No hay nada que nosotros podamos darle a Dios que sea más grande de lo que Él nos puede dar a nosotros. Nosotros no podemos hacernos dadores más grandes que Dios. ¿Te has dado cuenta que tú no le puedes dar más a Dios de lo que Él te puede dar a ti? ¿Cuánto he sacrificado por Dios? Oh, cállate. Dios nos da a nosotros increíble y abundantemente mucho más de lo que nosotros jamás le damos a Él. Y entiende esto. ¿Sabes que Dios no se puede beneficiar de nada de lo que tú sacrifiques? No hay nada que le puedas dar a Dios que Él necesite. Se trata de nuestra relación personal con Él. Perdón, 3 cosas y terminamos. Número 1. Él tiene todo bajo control. Quizás necesitas escuchar esto esta mañana. Tienes que ser como niño. Una de las cosas que me encanta de mi hijita en estos días es que cuando sea que entro a la casa o lo que sea,
me mira y sonríe y sale corriendo como puede, ¿no? Y de repente lo has escuchado por ahí arriba, ¿no? Daddy, dice Daddy. Y tú no ves a tus hijos preocupándose por cómo pagar la luz este mes, o cómo comer, ¿no? Entonces, es una confianza que Dios quiere que pongamos en Él como un niño, en su padre o su madre. Confía en que Él lo tiene todo bajo control. Todo bajo control. Tu vida está en sus manos. Puedes confiar. La Biblia dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a sus propósitos. Y esto creo que no es solamente un cliché, es verdad. Debemos confiar en que todo Él lo tiene bajo control. Esto significa que tú puedes traer tus preocupaciones a Él también. Número 2, haz tesoros en el cielo. Haz tesoros en el cielo. Jesús diría: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Y la cosa es que, te puedes imaginar, o sea, poniéndolo en la perspectiva de la eternidad, la gente se desvive para ganar un tesoro que cuando lo consigue ya está muy viejo para disfrutar. Y Jesús dice: o sea, está bien, pero ¿no sería mejor que hagas un tesoro en el cielo? Quizás la pregunta es: ¿cómo podemos ganarnos tesoros en el cielo? Es fácil. Bueno, no, conceptualmente fácil. Todo sacrificio de obediencia que hacemos para seguir a Jesús no solo vale la pena, pero tiene recompensa y nos genera tesoro en el cielo. Todo sacrificio, grande o pequeño, haz tesoros en el cielo. No puedes darle a Él más de lo que Él puede darte a ti. De vez en cuando, Dios va a mostrarte ciertas cosas en tu corazón que Él quiere que dejes, que saques, que cambies. Hazlo. Da pasos de fe. Sigue confiando. Haz tesoros en el cielo. Esto no se trata de ser salvo. Esto se trata de lo que te espera cuando llegues allá. No se trata de ganarte el cielo y por eso voy a hacer todas estas cosas. No. No se trata de tu ticket de entrada, se trata de lo que te espera cuando entres. Haz tesoros en el cielo. Y número 3, y finalmente, las recompensas son buenas, pero la relación vale más. Dios no está interesado en tus cosas, en tu dinero, en tu sacrificio, Él está interesado en ti. La razón por la que Jesús le dice: vende todo, deshazte de todo eso, ven y sígueme. El énfasis está en ven y sígueme. Jesús no estaba pidiéndole dinero para el ministerio. Jesús estaba diciendo: ven y sígueme. Hay cosas que te distraen de mí y yo quiero que saques esas cosas de tu vida para que puedas seguirme efectivamente porque te amo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y este recordatorio, esta exhortación, Señor, queremos responder y queremos agradecerte porque nos llamas, porque nos hablas. De repente alguno se encuentra en ese lugar del joven rico y quizá no son sus riquezas, pero quizá es una relación, un trabajo, un hábito, una preocupación a la que no estamos dispuestos a soltar. Pero esta mañana Dios nos dice: deshazte de aquello que te impide dar pasos de fe, que te impide seguirme y sígueme, hazlo. Entonces, si tú estás aquí esta mañana en esta actitud de oración y sabes que Dios te está hablando y nadie tiene que convencerte porque Dios ya lo hizo, esta mañana, si tú deseas entregarle a Dios tu vida y decirle: sabes, sí, yo necesito tu gracia, tu perdón, tu misericordia, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, escucha esta mañana la invitación personal que Jesús te hace para que te conviertas en su discípulo. Ven y sígueme. No seas como ese joven que le dijo:
a Jesús que no. En la perspectiva de la eternidad, todo sacrificio vale la pena, porque la vida eterna es mucho mejor que cualquier cosa que este mundo quiera ofrecerte. Y si tú has entendido eso esta mañana y deseas responder y deseas tomar ese paso, de repente para ti el paso inmediato es simplemente confesarle a Dios y decirle: Señor, es cierto lo que estás diciendo y es cierto en mi vida y necesito confesártelo. Y si eso es lo que deseas hacer esta mañana, quiero que tengas la oportunidad en este momento de hacerlo y puedas orar en este momento y decirle: Señor, te necesito en mi vida, te necesito en mi corazón, necesito entregarte mi vida porque me doy cuenta que me amas. No porque nadie me obliga, no porque es por compulsión, pero es tu amor. Es tu amor inagotable, es tu amor incondicional. Responde esta mañana. Dale tu corazón a Jesús. Dile en este momento, ahí donde estás. Él te escucha. Dile: Señor, te confieso mi pecado, te confieso mi necesidad. Necesito que me llenes de tu Espíritu. Necesito recibir tu perdón, tu misericordia. Díselo en este momento. Y recíbelo, por fe, recíbelo. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos ahora, Señor.